Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Ay, cangrejito playero, camina la arena, va buscando a las nenas que se van en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que transmitimos desde las instalaciones y las plataformas de MXN Radio y Televisión. Y tenemos, como siempre, los temas que están causando mucho resquemor, que traen aparejada la incertidumbre, porque son temas muy complejos y tienen que ver con el ámbito político, pero finalmente terminan aterrizando en nuestros hogares, en el manejo de nuestras personas, en la forma de gobierno y con ello en el todo de nuestra vida diaria. Esta semana, si me lo permite, vamos a hablar de la iniciativa de reforma electoral, pero más allá de todo lo que ha significado el trabajo para llegar a contar con un organismo como es el INE, que atravesó su etapa por el IFE y que sin duda alguna constituyó una gran pelea para poder garantizar cierto margen de democracia en nuestro país. Para tratar el tema, hemos invitado a nada menos que al licenciado Enrique Arana. Él, pues quisiera yo leerle el currículum, pero entonces me iba a llevar todo el programa. Es toda una institución en materia electoral. Enrique, ¿cómo estás? Enrique Andrade, perdón. ¿Cómo estás? Muy bien, Lilia, muy buenos días. Bien, qué gusto saludarte y un gusto estar aquí en tu reconocido programa y además tratando este tema, pues como dices, de interés nacional y de interés para pues todas las generaciones que actualmente estamos en el país tratando de vivir en una democracia. Con Esto, mucho gusto estar acá. intentando vivir en una democracia. Hubo tiempos, Enrique, en los que hablamos de que nuestra democracia era muy cara, que nada la garantizaba. Hoy se habla en esta parte de la iniciativa que todavía no conocemos a profundidad en todos sus renglones, que hay que manejarla con austeridad. ¿Qué hay entre uno y otro renglón, Enrique? ¿Qué hay? Y fíjate que yo siento que nunca podemos decir que la democracia realmente es cara. Y menos en un país como México, que tenemos una historia de venir de un periodo muy largo de nuestra vida como país sin democracia. Yo diría, después del México independiente, prácticamente hasta principios del siglo pasado, que no podemos hablar absolutamente nada de un país democrático, fue un país autoritario con distintas formas de gobierno, azonadas militares, golpes de Estado, violencia, revoluciones, etcétera. Definitivamente, a pesar de que había constituciones y a pesar de que había leyes electorales que consideraban las elecciones en el país, pues la verdad es que esto no era real, ¿no? Nunca hubo en ese tiempo una posibilidad de que el ciudadano realmente pudiera elegir. De hecho, las elecciones eran de forma indirecta. Se elegía a un diputado, a los diputados y los diputados elegían a los demás poderes. Entonces, en realidad, creo que a partir ya de probablemente el término de la Revolución, 1929, el nacimiento del primer PRI que tuvimos, podemos empezar a hablar de que, bueno, pues se decía o se hablaba nuevamente de democracia y de elecciones, pero la verdad es que no, tampoco, como tú sabes, pues tampoco existía una situación democrática real. Yo creo que a partir de 1973, con la reforma de Reyes Heroles y las sucesivas reformas que se fueron dando, es que se empieza a dar una apertura más democrática con la posibilidad de que la gente realmente pueda participar, que su voto cuente, que se cuente bien, que se evitaran lo más posible los fraudes en sí, en fin. Y llegamos así, yo creo que pues a 2014, que yo te diría que para mí es una etapa en la que se consolida por lo menos el modelo electoral.
con una democracia todavía cuestionable, medio en construcción, pero finalmente en camino, yo creo, a lograr una democracia más moderna, más real, y más confiable para el ciudadano. Creo que lo más valioso, pues, es que el ciudadano confíe en que su voto se va a contar y se va a contar bien. Entonces, esto cuesta, y le ha costado a México más precisamente por nuestros antecedentes. Es una democracia cara, pero también somos un país de más de 100 millones de habitantes. Entonces también es injusto comparar cuánto cuesta una democracia en otro país más chico, en otro país con otra historia, con otra educación. Creo que esas comparaciones, la verdad es que no deben de ser No son correctas, válidas. no son válidas. Y lo que debemos de hacer más bien es dentro de nuestro contexto, de acuerdo a nuestra historia y los antecedentes que tenemos, buscar a lo mejor hacer algunos ahorros, pero no tildarla como que eso es muy caro y no sirve por ser caro. Yo creo que todo lo que se hace en democracia es una inversión, no es un gasto y tarde o temprano pues debe de repercutir en un beneficio para el país. Porque hemos visto situaciones en las que tal parece que todo va en retroceso. Te aviso que mientras estamos hablando están pasando todos tus cargos, porque eres toda una eminencia electoral. Hombre, Y, muchas gracias, Lilia. y créeme que realmente me siento pues muy orgullosa y hasta un poco insegura en No en digas eso, esta al contrario. charla por todo lo que tú sabes. Pero bueno, resulta que teníamos un aparato en la Secretaría de Gobernación de unos cuantos nobles, vamos a llamarlos así, que determinaban el resultado de las elecciones. Se luchó mucho por contar con un instituto electoral, como el IFE primero para el otorgamiento también de las credenciales que fueran válidas para ir a emitir tu voto. Pero en este inter hubo mucha participación y apertura de un partido que entonces era único, que era el PRI, y que no dudó en abrir las puertas a la oposición, a las peticiones de la izquierda, para poder encaminar al país hacia un esquema democrático. Estos nobles eran priistas todos, ¿verdad? Ahora tenemos con que esta forma de manejar y de hacerse del poder de Morena, pues no le abre camino a la oposición. Vemos esta iniciativa en la cual se habla de que habrá una apertura para el diálogo y resulta que presenta Claudio X González una propuesta y la presidenta le dice, esa no es buena. Y entonces, ¿en qué momento se va a hablar o se va a poner sobre la mesa realmente las ideas, las peticiones de cada uno de los sectores? Claudio X González, pues pertenece a la clase alta, hay otros que son luchadores sociales dentro de la oposición, pero ya se cerraron y vemos que vamos para atrás y vemos que todo aquello que formó parte de la construcción del IFE se derrumba. Las prerrogativas a los partidos políticos surgieron para evitar también la mano negra en el gasto de campaña. Ahora resulta que se recortan y que se recortan cuando están las denuncias muy claras de la participación de organizaciones criminales apoyando candidatos. Y entonces uno se pregunta, ¿esto nos lleva a procesos electorales limpios realmente? ¿Cómo se va a detectar ahora la llegada de capitales no blancos a, a las elecciones? Tenemos las de 2027, que son las próximas, y, y que marcan pues al sexenio. Las tenemos enfrente y estamos viendo cómo las vamos a manejar unos meses antes. ¿Es esto válido? Fíjate que hay una disposición constitucional que dice que las últimas modificaciones a las reglas electorales se tienen que hacer por lo menos 3 meses antes de que inicie el proceso electoral en este caso, 26-27, que es el que vamos a tener entre finales de este año y el próximo. Entonces, lo más tarde, digamos, que se puede hacer una modificación en materia electoral
para que los participantes conozcan las reglas de participación previamente, las entiendan y las puedan cumplir. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Significa que para este periodo, una reforma de modificación electoral tendría que estar aprobada más tardar en el mes de mayo, a finales de mayo, para que tenga validez en las elecciones del 27. Entonces, desde ahí ya digamos que vamos a las carreras, ¿no? A buscar una reforma precipitada. Y como dices, yo creo que la gran virtud del PRI fue tener esta apertura histórica, este reconocimiento de la necesidad que había de que el país se mostrara como un país democrático y le abrió los espacios a las oposiciones, que la verdad es que se las abrió pues prácticamente ayudándolos desde cero, ¿no? Porque no ganaban en ningún distrito. Entonces se tenía que buscar esta fórmula que se ha encontrado para que las minorías o las oposiciones tuvieran algunas voces en el Congreso. ¿Te refieres a Ahora las plurinominales? con los plurinominales, así es. Y ahora pareciera que, como dices, hay dos retrocesos. Uno, que quién sabe si se busque realmente el consenso, porque pareciera ser que con las mayorías que se tienen en las cámaras, pues puede ser suficiente para sacar cualquier reforma que se pudiera pensar por parte del gobierno. Y la otra, bueno, es que también se está perdiendo, yo creo, la perspectiva de que cualquier modificación que se haga de fondo, como esto de los plurinominales, el financiamiento público, va a ser un retroceso, como quiera que sea. Cualquier modificación que se haga en este aspecto es un retroceso y no un avance, porque el avance sería al revés, procurar darles más voces a las minorías, a los grupos vulnerables, a los que nunca han sido bien representados en el Congreso, y no al revés, ¿no? Tratar de controlar todo con mayorías, absolutas y, como es el caso ahora, artificiales. ¿No se tendría que estar pugnando por un perfeccionamiento de lo que ya tenemos? Corregir aquellos renglones en donde se ha detectado que se genera poca confiabilidad, pero tener avances, pedir, por ejemplo, la segunda vuelta, marcar perfiles para los candidatos. No se tiene un perfil para ningún candidato, ni para un presidente municipal, ni para un diputado local. Entra el cuate, el que va a garantizar que se ganen las elecciones, pero no tenemos absolutamente ninguna base, inclusive para la selección de candidatos. No se habla de que tienen que demostrar que realmente saben lo que significa el presentarte como un servidor público. No se hacen un examen físico, mucho menos se lo hacen mental. No se pide un mínimo de conocimiento o de experiencia. No hay perfiles. Vemos que, ¿qué toca? ¿Hombre o mujer? ¿Qué toca? Ah, bueno, pues si es mujer, pues a ver de dónde la sacamos. ¿M? Y si es hombre, pues igual, a ver quién sale. Aquí hay tres o cuatro que son cuates y hay que llevarlos. Esto, esto nos lleva a un panorama completamente incierto, creo yo, Enrique. Totalmente de acuerdo. Fíjate que sí, desde luego hay cosas que son mejorables. En todo lo que es en la materia electoral, yo creo que siempre hay forma de mejorar las cosas. Y una de lo que dices es muy importante, porque si hay un divorcio, hay una separación entre lo que es la sociedad y los partidos políticos. La verdad es que los partidos creo que también le han fallado a la población. No se han preocupado por una mayor educación, por ejemplo, y te hablo pues cualquier partido que ha estado en el gobierno, ¿no? Por lo menos en los últimos años, de que se tuviera una mejor educación cívica principalmente, ¿no? También, bueno, en Claro, otras cosas, pero principalmente en este tema, una educación cívica que le permitiera al ciudadano concientizar la importancia que tiene participar en la vida política, pero principalmente también conocer, investigar, profundizar un poquito más en los análisis. La verdad es que el tema político, culturalmente hablando, en México se quedó como un tema tabú, o un tema que para qué si siempre gana el mismo.
¿Para qué si son una O buena en esta mesa no se negocio? habla ni de política ni de religión. O para no pelearte con tu esposa, ¿no? También para no buscarle. Entonces el tema político quedó rezagado, desgraciadamente, y en las familias no se trata como un tema, digamos, común, ¿no? Siempre, o si se trata, se llega a lo mejor a pensar en un tema como de pleito. Entonces creo que esa parte, desde luego que es mejorable. Y una de las situaciones por este desapego que hay del ciudadano hacia los partidos, yo coincido contigo, es que los partidos han tenido poca responsabilidad en las Selección. candidaturas que han presentado, ¿no? En los perfiles de las candidaturas que han presentado. Que a lo mejor, desde luego, debe de ser gente que represente a su comunidad, a su distrito, que sea como ellos, que sea de ellos, etcétera, pero sí buscar que cuando lleguen o para llegar, pues sí tengan una capacitación mínima para poder hacer una representación de los ciudadanos pues mucho más eficiente. Y la otra es que lo que realmente estamos eligiendo, salvo tu mejor opinión, pues es a los partidos políticos, no tanto a los ciudadanos, ¿no? Vemos ahorita que llegue la reforma o la iniciativa de reforma electoral a las cámaras, pues son pocos los diputados que van a estar en un grupo parlamentario en contra de lo que decida la mayoría de su propio grupo, ¿no? O la cúpula de su grupo. Entonces el tema creo que es también que no se le ha respetado a los diputados su verdadera representación. Y el diputado no está llevando la voz de la gente de sus distritos a las cámaras, está llevando la voz del partido. Eso ha sido común, pero no creo que sea lo correcto. Eso es algo que se puede mejorar y yo creo que le daría más, pues interesa a la gente participar, no nada más ir a votar porque recibí la despensa o ir a votar porque me cae bien o ir a votar porque es el compadre o porque me conviene, sino realmente por la propuesta que trae, por la persona que es, por lo que ha hecho, por lo que dice que hará, porque es una gente confiable. En fin, creo que ese es algo de lo que se puede mejorar y no creo que se esté atendiendo en esta reforma. Pues no, yo recuerdo que crear el padrón electoral no fue sencillo. Yo recuerdo por aquellos años había situaciones también de opiniones de la oposición, algunas pues declaraciones que decían que de lo que se trataba era de tenerlos a todos fiscalizados. O sea, la creación de un padrón electoral llevó su tiempo, su esfuerzo y su dinero. Y a estas alturas, y como se maneja la política actualmente, yo me pregunto para qué sirve. Y es aquí en donde podemos hablar también de los avances y de la corrección. Nadie puede proclamarse triunfador si no ha ganado el 50+1 del padrón electoral, porque tenemos gobernantes que llegan con un 17% real de aprobación, porque eso es lo que tienen del padrón electoral. ¿Cómo pueden considerarse gobiernos de mayoría? ¿Cómo pueden considerarse de gobiernos de mayoría cuando tienen, como en el caso de las últimas elecciones, un tercio del padrón electoral que los apoya? Se supone que quienes llegan al poder es porque representan una mayoría y esa mayoría te la da el 50+1 de un padrón electoral. Y este manoseo del padrón lo tenemos en todo. Se escogieron jueces por tómbolas, para darse a conocer, se hicieron acordeones y llegaron con un 10% de votación generalizada. ¿Qué han hecho con nuestro padrón electoral? ¿Por qué bailar sobre él y cometer toda clase de violaciones? Y lo que ha costado construirlo, porque justamente Sí, uno de los gastos más fuertes que tiene el INE, de que ahora dicen que es caro, ha sido precisamente la construcción del padrón electoral. El tener una credencial de elector como la que tenemos, con fotografía, con todos los candados de seguridad que tiene, etcétera, pues no ha sido fácil, ¿no? Y fíjate que uno no, normalmente, pues no tomas en cuenta estas cifras, pero se renuevan prácticamente más de 13 millones de credenciales de elector al año.
tenemos un padrón electoral de 100 millones de electores aproximadamente, ¿no? 99 millones. Entonces, mantener esto actualizado, pues implica tener módulos en todo el país, ventanillas para que la gente vaya y pueda renovar su credencial de elector. En fin, ese es un gasto muy, muy, muy fuerte. Yo te diría que son casi 4.000 millones de pesos anuales los que se gastan en el tema del padrón electoral. Sí, creo que es algo que debemos de tomar en cuenta. Yo coincido contigo y de hecho varios países lo tienen y se decía que en México se iba a proponer una situación como esta de la segunda vuelta electoral, porque esto obliga que por lo menos en los cargos de los ejecutivos personales se tuviera una elección de más del 50% para el candidato que resultara finalmente electo, ¿no? Y esto le da más legitimidad a los candidatos. Digo, ahorita en el caso de México, en las últimas dos elecciones, sí hemos tenido mayorías de más del 60% en las elecciones presidenciales eh, de participación y bueno, pues porcentajes altos para los que ganaron la presidencia. Pero aún así la segunda vuelta electoral creo que es una buena medida también para practicarla en los ejecutivos estatales y probablemente en los ejecutivos municipales. Esto creo que es bueno. Como dices, lo de la elección judicial, pues la verdad es que no, yo creo que no se ha visto en ninguna elección en ningún país. Primero, creo que ahora ya somos el único país que se ha decidido elegir a sus jueces por vía del voto popular, lo que significa que es algo que es incorrecto, simplemente por ser los únicos que lo hacemos, no significa que seamos los únicos que estemos bien, sino al contrario. Yo creo que prueba justamente que somos los únicos que estamos mal, ¿no? Y esto de haberlo hecho vía los acordeones, pues al final la verdad es que lo que fue, pues sí fue una tomada de pelo, tanto para los ciudadanos como para, pues al final los resultados que se dieron para los propios electos, ¿no? Creo que esta fue un despropósito y no por elegir los cargos significa que sean democráticos. Al contrario, ¿no? La verdad es que se deben de elegir pues a los cargos que son elegibles para representar directamente a los ciudadanos, pero hay cargos que definitivamente pues son electos de la forma indirecta, justamente para cuidar el profesionalismo de las personas que llegan, su independencia, los perfiles que su deben de tener, capacidad. capacidades, así es. Sí, porque, pero yo no sé si todo esto, Enrique, se hace con algún objetivo. Por ejemplo, el dañar al INE, ya el desacreditarlo, pues se vio muy claramente con esta elección de jueces, en donde toman determinaciones de darles una multa a los del acordeón para después decir que siempre no, y en el Inter hablar de que la van a pagar con abonos chiquitos y cuestiones que van mermando la confianza de la gente en las instituciones y con actuaciones como las de la señora Guadalupe Tadei, con todos los antecedentes de su familia trabajando en el oficialismo y que todo esto, pues vemos claramente que le quita autonomía e independencia al INE. Y si todavía nos vamos a las declaraciones de Pablo Gómez frente a los consejeros del INE, señalando que, pues no, ningún organismo debe tener autonomía, eso no es válido. Y si además vemos que está en la agenda la elección también por voto de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, creo que esta plataforma de padrón, esta estructura de padrón electoral, esta estructura que se tiene para manejar bien las elecciones, hay algo que está empujando para su destrucción. Es mi opinión muy personal. Sí, yo coincido, Lili. La verdad es que la autonomía del INE, como hemos dicho, pues costó mucho trabajo, fue muy difícil, porque quien tiene el poder, históricamente hablando, pues es muy difícil que lo deje, ¿no? O que deje una parte. Prácticamente uno de nuestros defectos como seres humanos es que pareciera ser que se aferra uno al poder y no lo quiere dejar nunca, ¿no?
Y entonces, precisamente el haber logrado la autonomía del IFE primero y luego del INE, significa que los consejeros y las autoridades al interior del instituto puedan tomar las decisiones sin la injerencia de la Secretaría de Gobernación o del gobierno en turno, ¿no? Y esto les permite que se tomen decisiones autónomas en el sentido de qué letra va a ser la que se va a participar para que se constituyan las casillas, en dónde se van a constituir las casillas, qué boletas vamos a usar, en fin, que no esté metida la mano del gobierno en decir quiénes van a ser los funcionarios de casilla, cómo van a contar los votos, qué decisiones se deben de tomar en torno a dónde poner las casillas, en fin, todas estas decisiones tienen que ser autónomas precisamente por eso. Y una vez dados a conocer los resultados, que es la etapa pues más complicada de las elecciones, también debe de haber la autonomía necesaria para que no tenga el gobierno primero la mano para ver quién ganó, ¿no? Sino que al mismo tiempo se entere por parte de la autoridad electoral quién ganó y que no exista la mano del gobierno en el conteo. Entonces, esta autonomía es muy importante. Pablo Gómez yo creo que se está confundido porque una cosa, como decía él, no puede ser autónomo, pero tiene que ser independiente en sus resoluciones. Y bueno, pues justamente la autonomía significa eso, ¿no? La independencia en las resoluciones Claro. de las autoridades electorales. Entonces, parece que, bueno, ya rectificaron que lo de la autonomía no se va a tocar. Es una autonomía constitucional que tiene el instituto y que también significa parte el tema del presupuesto, porque en el momento en que el gobierno controle al 100% el presupuesto del instituto, pues controla al instituto, ¿no? Claro. Cuánto van a ganar, cuánto van a gastar, en esto no estoy de acuerdo, aquí bájale, aquí súbele. Y la autonomía que tiene también es una autonomía presupuestal, que el instituto está definiendo sus presupuestos anualmente de acuerdo a lo que presenta a consideración de la Cámara de Diputados vía la Secretaría de Hacienda, pero lo hace considerando justamente pues todos estos rubros que debe de cuidar del padrón electoral, las casillas, los materiales electorales, las personas que trabajan ahí. Tú sabes que en cada uno de los distritos, que son 300 en el país, hay una Ajá, junta distrital, ¿no? Del INE. Entonces así eso es. pues significa que tiene más de 20,000 trabajadores permanentes en el instituto. Todo esto se cuestiona como diciendo, bueno, es que ¿para qué quieren si no hay elecciones siempre? Es muy caro por eso, deberían de tener menos. Pero bueno, pues todo responde justamente al andamiaje del político electoral que tenemos desde la Constitución y que se ha logrado pues justo precisamente por estas batallas cívicas que se dieron desde hace muchos años para tener lo que ahora tenemos. Pero es lo que en donde yo creo que debemos pugnar por no permitir que las reformas, las que se presentan, vayan en retroceso, Enrique, porque estamos hablando de la gobernanza, de la gobernabilidad, del poder que se le da a un solo sujeto para que te represente y tome decisiones en tu nombre. Y ahora, para citar un ejemplo, se cuestiona, ni López Obrador ni la señora Sheinbaum tenían tienen el derecho de enviar petróleo a Cuba, de regalárselo, sin antes haber pasado por la aprobación en la Cámara de Diputados. Bueno, en defensa te puedo decir, les dimos un voto de confianza para que decidieran lo que se supone que es mejor para el país. Y entonces entras en un entredicho. Es que la importancia de que vayamos a las urnas, de elegir, es algo que todavía parece que no terminamos de masticarlo. Mira, para desgracia nuestra, la mayoría de nuestros ciudadanos no sabe para qué le sirve un senador, no sabe para qué le sirve un diputado. Ellos sí conocen del presidente municipal porque es la autoridad más cercana que tienen, y del gobernador, y tal vez de la presidenta, pero no saben para qué les sirven ni los senadores ni los diputados, y es algo que hacen de lado.
Y bueno, aquí lo que estábamos hablando es de la cuestión electoral y de su, de la procuración, pues el objetivo de llevar a que se superen todas las acciones, pero no a este desgaste que yo veo que se hace del INE. Enrique, están golpeándolo por todos lados, ¿eh? Ahora se trata de que si van a organizar las elecciones para la revocación de mandato después de las del 27, las van a hacer este mes. Eso es lo que encarece que se hagan elecciones cada año y por rubros que no están contemplados, aun y cuando se hable de ciertos renglones que tienen que votarse cuando hay elecciones intermedias, etcétera. ¿Qué es este relajo que se traen, Enrique? Y yo creo que finalmente, Lilia, lo extraño en en esta situación es que sea el partido en el gobierno y el gobierno mismo quien esté promoviendo una reforma electoral. Esto no había pasado desde las primeras reformas electorales de los setentas. Quien había exigido la reforma electoral pues eran las oposiciones porque no alcanzaban a ganar, ¿no? Entonces necesitaban mejores reglas, más equidad, financiamiento público, etcétera, para más o menos regular la cancha, digamos, para que estuviera la cancha más pareja. Pero en este caso, quien promueve la reforma es quien ha ganado las elecciones. Entonces, es una de las partes que no se entiende porque no se alcanza a entender por qué está inconforme con las reglas que le permitieron llegar al poder, a la presidencia de la República y a las gubernaturas que ahorita tiene Morena, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención porque lo único que uno puede pensar, a pesar de los discursos y a pesar de las palabras que se dicen incluso por parte de la presidenta el día de ayer, pues es que lo que quieren es totalmente distinto a lo que están diciendo, ¿no? Que lo que quieren es algo menos democrático, algo más autoritario, que le quite la posibilidad a la oposición de llegar al poder. Yo creo que finalmente, como dicen, lo que quieren es tirar la escalera, ¿no? Ya llegamos por esta escalera, pues ahora destrúyela para que no vaya a llegar el que venía atrás. Entonces, ese creo que es un problema. Y definitivamente no creo que sea fácil, no por las oposiciones, porque yo no sé si coincidas conmigo, pero las oposiciones ahorita parecen estar desaparecidas, ¿no? O muy poco Durmiendo. presentes, durmiendo, dando patadas de ahogado, presentando igual reformas, pero que tampoco nadie entiende, en fin, muy complicado el ambiente. Yo creo que la dificultad va a estar en demostrar hacia el exterior y ahora con el vecino que tenemos más agresivo que antes, que México sí busca la democracia, que sí busca tratar de seguir siendo democrático o tratar de aparentar ser democrático. Y no es fácil, creo que mover las reglas ahorita en lo que se ha dicho que se quieren mover, es decir, hacer menos democrático el sistema, porque esto sí es una pérdida de confianza al final por parte de las inversiones norteamericanas e inversiones de otros países que tenemos en México. Y justamente las reformas de Reyes Heroles en adelante sí fue una concesión histórica por parte del PRI, desde mi punto de vista, de un partido político pues que buscaba mayor apertura y más moderno, etcétera, pero también hubo presión internacional para hacerlo. Tú recordarás que decían, pues es que si no lo hacemos no hay créditos del Fondo Monetario Internacional, nos están poniendo las reglas y las reglas se deben de cumplir así. O sea, Se siempre requería de la calificación de estar contra el narcotráfico, ¿te acuerdas? También. exactamente el narcotráfico, lo Es lo del que hizo surgir la Comisión Nacional de Derechos Humanos también como exigencia exterior. totalmente. La primera firma del Tratado de Libre Comercio, como bien recuerdas, con el presidente Salinas de Gortari, se logra justamente por haber hecho estas reformas, ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE. O sea, no es coincidencia que todas nacen en los noventas. Ahora estamos en una coyuntura muy similar a la que tuvimos con un gobierno totalmente diferente
y no sé si tan consciente como lo fue el gobierno del PRI en ese tiempo, de demostrar que México es democrático para poder seguir disfrutando, por decirlo así, los beneficios del Tratado Internacional, del Tratado de Libre Comercio y de otros beneficios internacionales que puede tener México. Entonces, el retroceso no es solamente interno, creo yo, que ya sería muy delicado, sino el retroceso puede ser también externo, que dejen de ver a México como un país democrático y entonces sí retiren lo que no ni sabemos que nos pueden retirar, ¿no? No solamente el Tratado de Libre Comercio, aranceles, créditos, o sea, salir de este mundo internacional que le costó a México trabajo entrar, pues le costaría mucho, mucho trabajo, me imagino, a la sociedad poder superar esta situación. Un diputado recientemente hizo una declaración dentro de la sesión de la Cámara y dijo, bueno, yo me pregunto, ¿para qué queremos una reforma a la ley de electoral si con lo que tenemos ganamos? Lo que acabas de mencionar. Si, si lo que tenemos nos hizo triunfadores, ¿para qué queremos moverle? Bueno, creo que no contempló esto de quitar la escalera que nos acabas de decir, ¿no? Hay que destruir lo que había, porque los organismos autónomos, los que eran de rendición de cuentas, de registro, que fueron solicitudes de opositores. Si el PRI ni modo de que quisiera ahorcarse solo y decir, bueno, voy a poner la secretaria de la Contraloría y voy a poner esto y voy a armar con dientes a la Auditoría Superior de la Federación para que me audite. No, eran presiones de una oposición que era minoría, pero que era escuchada. Y hoy eso se derrumbó y destruyeron todo aquello por lo que habían luchado. Y volvemos a lo mismo, yo veo que patean al INE. Recordemos cómo hubo manifestaciones del INE no se toca, porque pues todo apuntaba a que había la intención de desbaratarlo. Y entonces el padrón electoral y las elecciones y las votos y toda esta estructura, íbamos ya directamente a marcar, queremos una dictadura, y en esa misma medida que entraran estas pues situaciones difíciles en las que nos veríamos porque pues vienen los bloqueos, viene el no firmar tratados comerciales, cuando son países antidemocráticos o con una clara tendencia a un autoritarismo total o a la creación de, de un Estado único, como hemos visto que sucedió en Venezuela, en Cuba, que sucede en Nicaragua, y yo no sé si es el rumbo, la verdad. Sí, la verdad es que es muy difícil saber realmente qué pretenden o qué se pretende, porque además ya el INE ya está a punto de ser capturado al 80%. Ya ahorita tiene una captura que yo te diría que es de 51, a veces 49%, hay algún pataleo de que llegan a votaciones de estar a 6-5 en las decisiones. Pero en el mes de abril, justamente de este año, salen 4 consejeros y consejeras electorales, de ahí del órgano electoral. Morena tiene sin ningún problema, el partido en el gobierno, la posibilidad de nombrar a los 4 por las mayorías que tiene. Con esto tendría ya una captura del INE de un 80%, Qué barbaridad. sin mayor esfuerzo, ¿no? Y sin mayor ruido. Igual en el caso del Tribunal Electoral, pues también podemos calificarlo ya como un órgano capturado, ¿no? Entonces, esto todavía es más, llama más la atención, porque realmente ellos no tienen necesidad de hacerlo para conservar el poder. Y esto lo saben, ¿no? O sea, ellos pueden con las mismas reglas de la misma escalera, pueden seguir conservando el poder y ganar las elecciones del 27 sin hacer tanto escándalo. Entonces, por eso llama la atención de realmente cuál quieren que sea el mensaje
o cuál quieren que sea el propósito de estas reformas. Si no es una reforma que va a avanzar en lo que se necesitaría, que sería la segunda vuelta electoral, el voto obligatorio, voto electrónico, el poder darle mayor participación a los grupos vulnerables, indígenas, afromexicanos, residentes en el extranjero. En fin, tener reglas a lo mejor para un poquito más claras para estos grupos, que los partidos políticos se abran a la ciudadanía, que se haga una mejor fiscalización. O sea, hay cosas que sí serían válidas, pero no va por ahí la reforma. Entonces no sé realmente, pues de lo que se trata. A mí lo único que puedo concluir, pues es que sí quieren que el gobierno haga las elecciones en México, Sí. pero aún siendo que de por sí van a ganar las elecciones, ¿no? Como dice este diputado, pues si ya ganamos, ¿para qué le movemos, no? Pues ahora, aunque le movamos, quieren seguir ganando. Pues ya de los tribunales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya lo mejor será no hablar, porque ese sí está enteramente a disposición del gobierno, ya lo ha demostrado. Y bueno, tristemente vemos que también los institutos electorales estatales están en las mismas condiciones, cooptados totalmente por los gobernadores, marcando situaciones que hacen que la oposición, si pensaba inflarse un poquito, se desinfle totalmente. Y luego los gobernadores ya se dan el lujo de amenazar a quienes están en otros partidos políticos o apoyando a presuntos aspirantes a candidatos que no son de su partido. Creo que el camino ahora es ensuciarlo todo, Enrique. Sí, justamente el nacimiento del INE responde a tratar de que los órganos electorales locales pues no tuvieran esta injerencia del gobernador en turno, ¿no? Justamente porque si ellos lo nombran en sus congresos y aparte les aprueban sus presupuestos, pues con esto ya tenían la posibilidad de mangonear las elecciones. Con el INE, la idea era tratar de regular esto, pues para que los gobernadores no fueran los que tuvieran mano en estos nombramientos, pero bueno, poco a poco también se ha venido capturando, tanto desde el INE como en los propios órganos electorales locales. Y por eso sí, desde luego, como dices, pues es un retroceso, porque las elecciones estatales, que por cierto sí es importante que las hagan los órganos locales, no tanto por la parte del gobernador, sino la parte de los presidentes municipales y las elecciones de usos y costumbres, que son elecciones que administran los organismos públicos locales. Entonces sí es un retroceso, porque finalmente sí sería muy caro, y ahí sí coincidiría, tener la estructura que tenemos electoral tan grande, tan fuerte, tan costosa, si el gobierno finalmente va a manejar las elecciones. Pues entonces, la verdad es que sí, ahí sí estaríamos hablando de una institución cara e inútil, ¿no? Claro. Enrique, nos tenemos que ir porque ya ves que en estos programas el tiempo se agota. ¿Tienes un mensaje que nos pueda levantar el ánimo para confiar o darle un último chance a esta tendencia de marcar una cierta democracia en México, o ya colgamos los guantes y aceptamos que bueno, pues que así va a ser y se acabó? Y ya el padrón electoral y todo aquello que costó tantos años y tanto dinero construir y que marcó la trayectoria de muchos mexicanos, pues ya no sirvió, ya se agotó. ¿Qué hacemos? ¿Confiamos? ¿Damos un último chance? Hay, ¿Pataleamos? hay esperanza, Lilia. Yo creo que debe de haber siempre esperanza. Primero por el contexto internacional que tenemos, que por eso no creo que sea tan fácil destruir un sistema electoral que nos costó mucho construir. Pero también hemos visto la participación cívica en algunos momentos en que ha sido necesaria, ¿no? Esto que decías de al INE no se toca y este tipo de manifestaciones
que independientemente de quién al final resulta ganador de estas convocatorias, pues lo importante es que la gente sí creyó en participar, sí creyó en manifestarse. Las manifestaciones, muchos fueron espontáneas, no hubo acarreados y fueron muchos miles de mexicanos y mexicanas que participaron justamente para defender a esta institución electoral en todo el país. Entonces, bueno, pues yo creo que desde ahí también hay una esperanza para confiar en que no se debe de burlar al pueblo, ¿no? Que los dobles discursos que ahora estamos ya tan ávidos, tan acostumbrados de escucharlos por todos lados, pues al final no se creen, ¿no? Al final sí creo que hay una voluntad de tener un país más democrático. Desde luego, parte muy importante para poder alcanzar, pues mejorar un poquito las cosas en materia democrática, pues va a ser la participación de los jóvenes. Los jóvenes en México tienen esta gran responsabilidad. La tenemos todos, pero a ellos les va a tocar justamente vivir y sufrir los resultados de estas reformas Las que se quieren consecuencias. hacer tan rápido, las consecuencias, así es. Entonces, bueno, yo te diría que hay esperanza, pero que desgraciadamente ahorita el ambiente que se ve y el panorama que se ve, pues es un panorama oscuro y que ojalá que el discurso, las palabras que dice el gobierno, que no es su intención hacer algo autoritario, pues le podamos creer aunque sea en un 20%, ¿no? Y poder pensar que realmente en algo están diciendo la verdad. Pues Enrique, yo sí quisiera comprometerte a que una vez que tengamos en la mano esta reforma electoral, sí la desmenucemos punto por punto para saber cómo nos dejaron, en manos de quién quedamos, ¿no? Y Con cuál va mucho a ser gusto. la realidad ya asentada en la ley para marcar nuestras próximas elecciones, que ya tendrían que tener una aplicación para el 2030, que es otro, otro ciclo electoral que nos va a marcar el antes y el después de este nuestro México, nuevamente. Totalmente, muy importante. Con mucho gusto, Lilia, claro que sí. Eh, Muchas gracias y ha sido un verdadero orgullo para Fuego Cruzado tenerte en este programa, Enrique Andrade, con toda esa eh, trayectoria que ya nuestro teleauditorio, nuestro auditorio ya conoce a través de los banners que se han venido incluyendo, a fin de que personas, fíjate, tan importantes como tú, no tienen para la mayoría de la población rostro. Y yo creo que eso es muy importante, Enrique, muy importante, porque toman decisiones que de alguna manera o nos afectan o nos benefician a todos y no tenemos el rostro. Y créeme que te agradezco infinitamente esta participación, esta opinión y que nos aclares qué es lo que teníamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos perder. Gracias, Gracias. sí, Lilia, con mucho gusto. Gracias. Un honor estar contigo también. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en este Fuego Cruzado y lo esperamos el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.